de contemplar que esta tierra gobernada por el ego mata al débil. Pues nada, muchas gracias por la invitación a vuestras jornadas de ecología integral. Veo que además tenemos en el fondo unos paneles sobre el decenio de la agricultura familiar. Supongo que este es el momento en el que se empezó a hablar de agricultura familiar. La SEAE estamos participando en ese comité para el decenio de la agricultura familiar. Es un lujo haber podido hablar después de Alberto, porque aunque parecía que estábamos hablando del final del proceso, que es el tema de los residuos, desde una mirada agroecológica, el final de los residuos es el comienzo, porque es con los residuos orgánicos con los que somos capaces de fertilizar la tierra y iniciar la nueva vida. Y porque desde el punto de vista de la cadena alimentaria, pero también de la cadena trófica, de la cadena ecológica, cuando un ser fallece, sus restos sirven para la descomposición de esos restos, sirven para el surgimiento de la nueva vida. Y también porque dentro de la agricultura ecológica y de la agroecología, el principio para la producción es una producción a favor de la naturaleza y no en contra de ella, beneficiándose de esos principios de cooperación, que significa que cuando un suelo está vivo, quiere decir que colaboran en ese suelo todos los microorganismos, somos capaces de airear ese suelo, de que el agua se infiltre, por lo tanto el suelo está más vivo y ayuda a movilizar los nutrientes, y entonces vamos a tener unos alimentos que van a ser más ricos en nutrientes que lo que la agricultura industrial está haciendo. Alberto ha hablado de las granjas, de las macrogranjas, pero las macrogranjas son como el epifenómeno de la producción industrializada, globalizada y mercantilizada de alimentos. Llevamos, por lo menos diría yo, que 100 años, si no más, intentando superar a la naturaleza, imitando algunos de sus procesos y olvidándonos del principio de cooperación entre todos los organismos vivos. De tal manera que la tecnología agraria lo que ha ido es diciendo, bueno, ¿qué necesitamos para que el suelo esté fértil? Necesitamos abonos. ¿Qué abonos? Pues lo mejor, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, mejor los vamos a producir. Entonces generamos unos abonos que se los echamos a la tierra, que si hay condiciones, porque hay irrigación, pues lo metemos en el riego por goteo, pero entonces estamos rompiendo la mirada compleja del suelo. El suelo es un organismo vivo, pero si yo lo que pienso a la hora de producir alimentos es que necesito unos nutrientes que darle a la planta sin que pasen por el suelo, sin que intermedie toda esa cooperación, lo que me voy a encontrar es que el suelo solamente es un soporte. Y entonces lo único que tengo que hacer es alimentar a la planta. Y si solo tengo que alimentar a la planta, esa planta no se va a defender, no va a estar arraigada, no va a estar en un ecosistema en el que va a interactuar. Vamos a además utilizar unas sustancias que son químicas y no son orgánicas. Entonces va a llegar un momento en que todo ese proceso se va a descomponer. Esa mirada armónica que tiene la agroecología y la producción ecológica de alimentos, que es que todos los eslabones de ese suelo están colaborando para que la planta arraigue en un suelo fértil y por lo tanto pueda coger los minerales y las vitaminas, si estamos hablando por ejemplo de legumbres, ahora lo comentaba con el compañero, las leguminosas captan el nitrógeno de la atmósfera y lo llevan al suelo, lo llevan a las raíces. Con la colaboración con los microorganismos resulta que se producen unas autovías de comunicación entre distintos organismos y entonces están pasando todos esos nutrientes que primero pueden estar en la atmósfera pero que luego mineralizan, en esa transformación de mineral vuelven a pasar a sustancia de la cual se alimenta la planta. Y podemos movilizar minerales que sin esa colaboración de vida no se podrían movilizar. Hay veces que hacemos un análisis en el suelo y resulta que dice, este suelo es un suelo con mucha fertilidad. ¿Y qué pasa? Que las plantas que yo tengo aquí no
no son capaces de succionarla? Pues porque no tienen esa cooperación. Pero es que en ese modelo de agricultura industrializada y globalizada lo que ha pasado es que se ha estilizado tanto ese proceso que aquellos que podían colaborar los hemos matado. Porque cuando a un suelo le estás echando una fertilización química, lo que estás haciendo es matando esa vida de ese suelo. Estás impidiendo que se produzca esa colaboración y además esa química, si la planta no las coge en su momento, esos nitratos bajan al suelo y al acuífero. Y entonces en lugar de ser unos nitratos que nos están sirviendo para dar alimento a la planta, estamos perdiéndolos. Pero si empezamos por el principio, es decir, por el final de la charla anterior, en el que los residuos orgánicos que nosotros generamos somos capaces de compostarlos y somos capaces de llevarlos al suelo para que todos esos microorganismos puedan aprovecharlos, pues resulta que no vamos a tener esa ruptura de la biodiversidad, sino que va a haber una colaboración. Y todas esas bacterias, hongos, microorganismos que están por debajo del suelo, pero también en su superficie, van a colaborar entre sí para que esa planta arraigue en un suelo fértil y sea capaz de estar fuerte y, por lo tanto, aunque lleguen enfermedades, sea capaz de defenderse de ellas. Y si no es capaz de defenderse del todo, pues podrá tener su constipado, entre comillas, pero se podrá reponer. Podrá tener alguna ramita en la que los pulgones le están atacando un poco más porque tiene un nitrógeno excesivo, porque está más débil, pero solamente habrá una ramita. Toda la planta no morirá. En esa forma de producir alimentos a favor de la naturaleza y no en contra, también la distribución tiene que estar a favor de esa cercanía. Cuando hablamos de producción ecológica estamos hablando de una producción sin químicos, sin transgénicos, una producción que centra la vida en ese suelo, que está siendo capaz de sacar esos nutrientes del suelo y que procura sacarlos en el mejor momento posible. La recolección de los alimentos, el mejor momento posible es cuando ya están maduros o en una fase muy última de maduración. Si yo quiero que ese producto viaje miles de kilómetros, no lo puedo coger en ese punto, porque se me estropea en el camino. Es más, si yo estoy cogiendo la fruta del huerto directamente, la puedo coger madura para comérmela, pero si voy a cogerla en una caja y la voy a llevar a un grupo de consumidores, pues no la puedo coger en ese punto, tengo que darle un poquito más de margen. Es decir, el aprovechamiento de los nutrientes del suelo y los nutrientes del suelo están muy vinculados a cuál es la cadena de distribución con la que nosotros estamos trabajando. Pero a la vez tiene que haber un precio justo. Tenemos que avanzar, tenemos que producir y sobre todo educar en el consumo de alimentos de temporada, porque van a ser los que se van a dar mejor, porque van a ser los que van a tener mayor abundancia. Por ejemplo, ahora en verano, pues el tomate, el pimiento, el calabacín. Sin embargo, nos ha educado la agricultura industrializada, mercantilizada y globalizada que tenemos que tomar pimiento, tomate, calabacín y berenjena todo el año. Y de aquellas verduras que son de invierno, están como arrinconadas, todas las coles, los brócolis, la coliflor, la lombarda, esas que huelen a azufre. Pero huelen a azufre, primero porque cocemos demasiado y segundo porque al cocerlas demasiado salen esos componentes sulfurosos que nos están ayudando a nutrir no solamente nuestro organismo, sino también a conseguir que sea capaz de defenderse de enfermedades. Los componentes sulfurosos de las cucurbitáceas y de las coles son aquellos que son capaces de defendernos frente al cáncer. Una dieta cargada en esos alimentos procesados, llenos de envases y de embalajes y por lo tanto más duraderos, es una alimentación muerta. Para que un organismo esté vivo le tenemos que dar alimentos vivos. Y esos alimentos vivos están en los alimentos frescos. Pero si cada vez estamos trabajando para una alimentación que sea más fácil de mantener en los supermercados, que se estropee menos, que la distribución pueda alargarla, pueda venderlo desde más lejos, aparte de meterle todos esos envases y todos esos embalajes que nos ha contado Alberto antes, es que tienen que estar en una forma de proceso que no estén vivos, que estén lo más fácilmente transportables posible, y entonces esos nutrientes los estamos perdiendo. Es mucho mejor estar tomando unas lechugas, unas acelgas, unas berenjenas que sean del momento, a tomar eso congelado
o a tomarlo ya en formato de plato procesado. Fijaros que la alimentación, en lugar para garantizar supuestamente el que hubiera alimentos para todas las personas y todos los pueblos, se ha ido a producir mayor en cantidad y menos en calidad, y a romper esas colaboraciones y esas asociaciones, primero en el suelo, que os he mostrado mucho, pero también entre productores y consumidores. Si nosotros estamos comprando los tomates, las berenjenas, los calabacines en el tiempo adecuado, que es el verano, a los productores que tenemos más cerca, que además no le echan químicos, que hacen producción ecológica y que les pagamos el precio justo de sus condiciones de producción y, por lo tanto, ponemos el precio adecuado a los consumidores, no quiere decir el precio más bajo, que es lo que está haciendo la gran distribución, pues estamos garantizando la supervivencia de quien produce alimentos para nosotros. Si además compramos de temporada, no vamos a estar favoreciendo el que tenga que haber invernaderos, el que tengan que venir los productos de lo más lejos posibles, el que puedan poner el precio, por ejemplo, si yo estoy comprando calabacines o tomates en invierno, van a tener un precio superior necesariamente, porque no es el momento adecuado, porque van a estar cultivados en un invernadero, porque voy a tener que desechar aquellos que por el frío no van a vivir suficientemente y le van a entrar enfermedades. Todo eso son desperdicio alimentario. ¿Qué pasa? Que para eso tiene que haber una colaboración del consumidor. Entonces, es desde ahí desde donde la Garbancita Ecológica, que empezamos primero como grupos autogestionados de consumo en el año 96 y después nos dimos cuenta que estaba muy bien. Ese grupo de consumo era un grupo de consumo que compraba directamente a agricultores, que pensábamos en esto que os estoy diciendo, el precio justo, en la temporada, en cómo construir esa relación y esa red y esa distribución. Pero claro, nos faltaba lo principal, que es generar las condiciones de confianza con una logística adecuada, con una cámara frigorífica para que desde que viene el producto de la huerta hasta que conseguimos venderlo, pues el calor de estas temperaturas no lo estropee todo. Entonces, la cooperativa fue como un resultado de un proceso que duró una década, no fue pequeño, de darnos cuenta que necesitábamos generar unas condiciones adecuadas. ¿Y por qué escogimos la cooperativa? Una cooperativa inicialmente solo de consumidores, ahora integral, de productores y consumidores, en un modelo de, además de cooperativa sin ánimo de lucro, que quiere decir que los beneficios, si los hubiere, todavía no los ha habido desde el 2008 hasta ahora, o sea que llevamos ensayando la autogestión muchísimo, se tienen que reinvertir en la propia cooperativa. O sea, hicimos un desarme unilateral a aquellas personas que iniciamos el proceso de la Garbancita diciendo: no queremos sacar beneficios de aquí, lo que queremos es que el beneficio sea precisamente la propia cooperativa, la propia infraestructura que favorece que nosotras y nosotros, que conocemos agricultores y agricultoras que lo saben hacer bien, no solamente porque son ecológicos y tienen sello, porque al estar en la Sociedad Española de Agricultura Ecológica teníamos que defender esa certificación pública que ayuda a garantizar que hay unas condiciones, lo dice la ley, la legislación, el reglamento, cuáles son las condiciones en las que se producen alimentos, y luego aquellas otras cosas que a nosotros nos parecen adecuadas, que tienen que ver con la solución más social, con el aumento de la biodiversidad, con esa cercanía entre productores y consumidores, con cómo construir esa relación que no sea competitiva, sino que sea cooperativa, con cómo garantizar que un productor o una productora, cuando tiene dificultades climatológicas, por la emergencia climática, por todo lo que está pasando, somos capaces de construir ese mensaje, esa información y trasladarla a los consumidores para que sean capaces de comprenderla. Bueno, pues esa cooperativa que surge con esa idea, ahora mismo, en el año 23, pues somos en torno a unos 40 socios de pleno derecho, pero no es una cooperativa en la que todo el mundo que quiere comprar tiene que ser socio, sino que hemos generado un modelo que sea pues como la vida misma. Tú llegas a un proyecto y primero al principio no lo conoces, te gusta, pero no sabes cómo, y vas
pues me interesa comprar alimentos ecológicos, pues está bien que sea un proyecto social, pues vamos a ver. Entonces hay un primer núcleo que es los que hemos montado la cooperativa y hemos puesto, en inicio pusimos 3.000 euros cada familia, luego después al cabo de los años lo bajamos a 1.000 porque nos parecía, pusimos una cifra alta porque nos parecía que había que poner un peaje de entrada y para que no fuera que cualquiera puede poner una cantidad y ya es socio de la cooperativa sin conocernos, ¿no? Habíamos vivido experiencias de cooperativas que habían tirado el modelo precisamente porque la mayoría de los socios habían decidido que había que pagar un precio más barato para una leche ecológica y se la habían comprado a una multinacional en lugar de una fábrica de arraigo nacional. Entonces, como habíamos visto esas cosas, nos parecía que no podíamos dejarnos llevar por eso. Entonces, teníamos que ser, al menos el núcleo duro en un principio, personas que entendiéramos muy bien de esto. Y luego después rebajamos esa cifra, ya digo, de 3.000 a 1.000 porque era una apuesta de entrada muy fuerte. Y luego hay un segundo núcleo en torno a unas 100 personas que son colaboradoras, que pueden ser colaboradoras porque han hecho alguna aportación al capital aunque no sean socias, una participación de 500 euros, o bien porque dedican tiempo. Y para nosotros el tiempo es mucho más importante que el capital. De hecho, alguien que ha puesto 1.000 euros a la cooperativa tiene derecho a un descuento del 1%, pero alguien que ha dado 3 horas al mes tiene derecho también a un 1% de descuento. De esa manera estamos favoreciendo también la participación y el acercamiento de personas que en inicio no nos conocen, pero que empiezan a comprar y después dicen, pues yo tengo un rato, pues yo quiero ver. Quien participa en ese trabajo cooperativo, que puede ser pues preparando los pedidos para las rutas o llevando alguna ruta o colaborando en la elaboración del boletín semanal que hacemos y que lanzamos a 3.000 direcciones para que las gentes que nos van siguiendo pues puedan irse alimentando de la cultura del consumo responsable agroecológico, que va más allá de ese reglamento y que vamos construyendo poco a poco. Pero, ya digo, están los más centrales, ese núcleo de en torno a 100, y luego pues puede haber en torno a 300 familias que nos compran con regularidad. Bueno, es un proyecto, y luego tenemos esas 300 familias pueden estar agrupadas en grupos de consumo, pueden venir directamente a la cooperativa, pueden estar tenemos un grupo, por ejemplo, en la Universidad Autónoma, pueden estar vinculados a un colegio, a una escuela infantil, o sea, hay distintos modelos de grupo y luego también trabajamos lo que es la restauración, o sea, consumidores colectivos con escuelas. Nos hemos especializado en estos últimos años, cuando estuvo el Ayuntamiento de Maluena Carmena y hubo una apuesta por un modelo educativo en la escuela infantil de 0 a 3 que fuera más cercano, que apoyaran a proyectos cooperativos que sabían de la educación de infancia y la promovían en una infancia empoderadora y no castrante, pues entonces en ese modelo de pareja educativa fue cuando empezó a meter la alimentación ecológica y nosotros estuvimos, quizá no al principio, pero sí un poquito después, colaborando en ese modelo. Enseñamos a cocineras, a través de la SEA hicimos un curso para formar cocineras, educadoras y escuela. También hemos colaborado en el seguimiento de 10 de las, al principio había 40 y tantas escuelas, ahora hay en torno a 70 escuelas infantiles en Madrid. Y en lo que es municipal, porque luego en la Comunidad de Madrid hay muchas más. Entonces ese proceso, ese proyecto, pues nos hizo entrar en el interior de la escuela. Ya habíamos hecho nuestros pinitos con algún colegio que querían trabajar, familias que de la AMPA estaban interesadas en meter una alimentación más saludable, más sostenible, más ecológica, más de temporada, con menos fritos, en fin, pasar de una alimentación industrializada, una alimentación más saludable, no necesariamente es ecológica, sino que se van dando pasos, ¿no? Pero nosotros éramos un modelo en el que se podían apoyar. Bueno, pues desde ahí hemos generado un conocimiento, un recorrido y ahora estamos en un proceso en el que probablemente en el curso próximo estaremos dando servicio a una docena de escuelas
que no solamente van a tener verduras, legumbres, cereales, lácteos, huevos, leche, yogures, sino también van a tenernos detrás para ayudarles a construir ese menú ecológico de temporada, con una rueda de calor, una rueda de frío, porque estamos hablando de los pequeñines, de los de 0 a 3, de los que están dejando la lactancia materna para pasar a una alimentación de adulto, y es el momento fundante para poder explicar cuál es la alimentación que debe ser, para ayudar y acompañar a las familias, a los madres y a los padres, que es el momento en el que están más sensibilizados, porque el niño tenía alergia, porque este alimento me han dicho que tiene metales pesados y que quizá no es bueno, porque está en una edad, porque no hay que meter sal, porque resulta que el riñón todavía no está formado, pero tampoco hay que meter productos químicos de síntesis, porque cuando un organismo está todavía en esa fase de crecimiento, esos productos químicos de síntesis, muchos de ellos funcionan como disruptores endocrinos, lo han dicho esta mañana, y esos disruptores endocrinos van a afectar al sistema nervioso, al sistema inmune, al sistema linfático, al sistema reproductivo y al sistema nervioso. Entonces, esa afección en una criatura que no ha llegado a los 5 años puede ser definitiva para crearle problemas. Y como además las dosis con las que se está trabajando de tolerancia de los químicos son para una persona adulta normalmente de peso normal y ya con todos sus órganos constituidos, pues resulta que la tasa máxima de residuos que pueden tener es contraria. Y de hecho muchos disruptores endocrinos funcionan en dosis por debajo de la mínima de residuos tolerados. Es decir, estamos en unas condiciones en las que en las escuelas infantiles debería estar prohibido que entren alimentos que sean tóxicos y que además trabajemos para esa salud. Bueno, no están prohibidos, pero hay programas y estamos avanzando en esa línea. Y la Garbancita estamos muy orgullosos de trabajar ahí. Pero bueno, he mostrado el ecosistema y las líneas más gruesas. Nos preocupamos por esa participación, somos un proyecto autogestionado, el precio de los alimentos no lo discutimos con los agricultores, sino que ellos nos dicen cuál es su precio, nosotros le cargamos el pequeño margen que necesitamos y aún así nos desarmamos unilateralmente, y cuando hay consumidores que dedican más de 14 horas al mes a colaborar, tienen un 7% de descuento. O sea, compartimos el margen con las personas que colaboran más y también con aquellos socios que han puesto capital social, pues quien ha puesto 1.000 euros tiene derecho a un 1%, quien ha puesto 2.000 euros 2%, así hasta 7.000 euros que tiene derecho a un 7%, con lo cual quien colabora con más de 14 horas y ha puesto más de 7.000 euros tiene hasta un 14% de descuento. Es decir, estamos fomentando una empresa social que reparte entre las personas más motivadas y que colaboran más todos los recursos de la propia cooperativa. Y además así la construimos juntos. Apostamos por el residuo cero, tenemos graneles, pero no solamente tenemos graneles, sino que también apostamos por el desperdicio alimentario cero. Ahora mismo, en este verano que hemos tenido, tan raro, que hemos tenido verano en el mes de abril, eso ha hecho que se adelantaran muchas producciones, pero que luego les hayan llegado unas lluvias, en algunos casos granizos, que hayan arruinado todo. Donde no se ha arruinado, ese aumento de temperatura y humedad ha propiciado el que haya muchos insectos que hayan atacado sobre todo a los frutales, a las frutas. Nuestros agricultores que nos producen la cereza han podido darnos a lo mejor una cosecha o dos, nada más, de todas las que normalmente pues empezábamos a tener cereza en el mes de mayo y llegamos hasta junio, unas 8 semanas. Pues ha sido un desastre porque ha habido lluvias pertinaces durante 5 días, que cuando tienes una lluvia pertinaz todas las cerezas se rajan y todo se va al garete. Y la fruta que nos está viniendo, mucha de ella, pues tiene, por ejemplo, los melocotones, son melocotones que puede haber reventado el hueso de dentro, ya sabéis que se hacen agujero a veces. Si ese melocotón yo lo tengo en mi huerto, yo lo voy a coger y me lo voy a comer, pero el mercado lo rechaza. Entonces nosotros esos melocotones los hemos aceptado, el agricultor, la agricultora nos dice, pues os lo vendo al 50%. ¿Por qué? Pues porque hay una pérdida
una merma importante, porque si no se trabajan rápido, no se trabajan bien, eso puedes, cuando abres el melocotón, tiene el hueso ya con moho y entonces eso empieza a contagiar todo. Pero si lo atacas a tiempo, le quitas ese hueso y lo partes en trozos y lo metes en un bote y lo metes en la nevera, lo puedes aprovechar todo. Si hay alguna zona que está tocada, son frutas maduras, son las que nuestro organismo precisa con mayor intensidad, son las mejores. Sin embargo, el mercado las desprecia porque eso enseguida se estropea. Cuando tú tienes en la cooperativa que abres a las 10 de la mañana y está en la fruta desde las 10 hasta las 2 y de las 5 hasta las 7, pues la fruta que tú has sacado hoy, mañana vas a tener un destrío. Entonces nosotros lo que trabajamos, ese destrío es precisamente una zona de descuentos para aquellos consumidores más preocupados, para que no tiremos nada, para poderle dar esa salida a esa producción de ese agricultor que si no la tendría que haber tirado, con lo cual o aumenta el coste, lo que hablábamos de los plásticos, o aumento el coste o lo puedo trabajar. También para hacer conservas, mermeladas, hacemos membrillo, en fin, hacemos distintas cosas, pero sobre todo estamos educando, que para nosotros la cuestión más importante es en esa educación, en educar en que esto no es un producto para rechazar, sino es un producto para trabajarlo y para podértelo llevar a casa y para poder colaborar con ese agricultor y colaborar con que nuestra basura sea lo más reducida posible. Si estamos comprando a granel, esos envases no van a estar. Tenemos una zona de granel de legumbres, de arroces, de pastas de cereales. También tenemos granel de jabones, de detergentes. Educar en el granel es una cuestión. Tenemos envases, ¿de cuáles? Pues de plásticos reciclados, que le ponemos una tara, lo pesamos y luego decimos, este envase te lo llevas, pesa 1 kilo, te cobramos el kilo de detergente y cuando se te acabe vienes y traes otro. Con los huevos también granel. Pues fabricamos las hueveras con los cartones, le damos la vuelta, le ponemos la goma, en fin, esas cosas. Los compañeros y compañeras que vienen a la cooperativa nos traen sus envases, o sea, las cajas donde llevamos los alimentos, cuando hacemos reparto a domicilio a los grupos, son cajas reutilizadas de la fruta y de la verdura que nos llega. Le ponemos su etiqueta con el nombre de la persona, luego quitamos esa etiqueta para otro día hasta que ya está rota y entonces la tiramos. Es un esfuerzo muy grande porque hay que estar muy pendiente de todas esas cosas y además hay que educar porque estamos muy acostumbrados a tirar la basura. Las bolsas que vienen protegiendo a la verdura, esas bolsas nos valen para la basura, pero también nos valen para llevárnoslas a nuestras casas y usarlas como bolsa de basura en lugar de tirar. Pues hay veces que te encuentras que hay alguien que se ha despistado y en la zona de reciclaje de plásticos tiene las bolsas enteras. Entonces tienes que volver a decirlo, tienes que volver a contarlo, Bueno, esto parece un trabajo incansable, que lo es, un trabajo difícil porque la fase más importante es educar en que tiene que haber derecho a una alimentación suficiente y saludable para todas las personas y todos los pueblos. Y eso se construye desde los hábitos mismos de cada una de nosotras y nosotros. Y la forma mejor de sostenerlo es comprando en proyectos que se lo creen, que han puesto todas sus energías, todos sus ahorros de familias trabajadoras en mantener ese proyecto, que han apostado por la autogestión, no dependemos de subvenciones, no dependemos de apoyos políticos ni de favores de nadie. Lo que hacemos es construir una empresa dentro de un mercado que es capitalista, pero una empresa social. Y para construir una empresa social, lo más importante es que las personas que colaboren en esa empresa, aunque todos estamos construidos por el capitalismo, porque está construyendo nuestros deseos, está construyendo nuestra economía, estamos imbuidos de ese espíritu individualista, que generemos las condiciones para que podamos desprendernos de esa educación que hemos recibido. Y eso es lo más difícil de todo, porque nos encontramos consumidores que llegan y seleccionan y cogen la fruta más grande, nos encontramos trabajadores que, como es un espacio protegido, porque la cooperativa lo que quiere son trabajadores que se mantengan y que se queden en el tiempo, trabajadores que colaboren, que se comprometan con el proyecto,
Quizá no podemos pagar un salario muy alto, pero es el salario del convenio, siempre lo hemos tenido por encima del convenio, con el gobierno de coalición que hay ahora mismo, que ha ido haciendo subidas para que se generara un salario mínimo superior. Nosotros hemos estado subiendo, aunque la cooperativa estuviera en una situación de dificultad económica. Pero te encuentras trabajadores y trabajadoras que lo que les importa sobre todo es que este es un sitio cómodo para trabajar, donde no te van a perseguir, donde no vas a tener un tralla que te va a estar marcando, y entonces sale lo peor de nosotros mismos muchas veces en los espacios cooperativos, porque como es más fácil y es más cómodo, pues no me comprometo. Ese es uno de los elementos difíciles para trabajar en una cooperativa, porque no siempre encuentras en la sociedad, en el mercado de trabajo, entre los compañeros, entre los colaboradores, personas que quieran trabajar en una cooperativa y que quieran fundirse con la cooperativa y colaborar en ella y trasladarle a los consumidores que llegan toda la filosofía de la cooperativa. Si no está una persona que diga eso, pues somos como una tienda cualquiera, donde hay unos productos, unos precios, si te interesan te los llevas, si no, no hay. Eso, ¿por qué eso está...? ¿Por qué esto está rebajado? Ah, bueno, porque lo tenemos más barato. Si tú no explicas esto que acabo de explicar, no estás generando ese consumo responsable imprescindible para que cambie la sociedad. Y bueno, pues por ir acabando, para que haya un espacio mayor de debate, pues ya llevo 31 minutos hablando. La apuesta de la Garbancita, además, ha sido una apuesta por introducir la alimentación y sobre todo la parte opaca dentro de la cadena de producción, distribución y consumo, que es la parte del consumo, que eso está fuera del espacio de la economía. Normalmente el consumo se considera como algo privado y que está fuera. Nosotros lo hemos metido dentro de la esfera de la cadena de producción, distribución y consumo, porque nuestras decisiones como consumidores, pero también la construcción de un consumo colectivo y cooperativo, es el que genera las condiciones para que haya un productor y una productora que puedan defenderse de las tropelías del mercado y que puedan vender a un precio que sea justo, en lugar de tener que malvender a las grandes superficies, o que cuando llega el verano, que esa es una de nuestras tragedias, cuando llega el verano, que la huerta está lo más floreciente posible, pues en las ciudades salimos corriendo porque hace un calor insoportable y porque llegan nuestras vacaciones y el consumo responsable desaparece. Entonces, la Garbancita llevamos muchos años haciendo la campaña de cuando la huerta avanza, los consumidores responsables no podemos retroceder. Eso quiere decir que en verano y en agosto nos organizamos para, por un lado, dar vacaciones al equipo, porque tú tienes que dar vacaciones a los trabajadores, por otro lado, conseguir que los consumidores que tengan vacaciones y que quieran colaborar con el proyecto dediquen tiempo para poder seguir estando abiertos, al menos una parte del mes de agosto, y para poder seguir dándole salida a los productos de nuestros agricultores, que es el momento en el que si no hubiera consumidores responsables, o lo tienen que mandar a la exportación, que de hecho mandan mucho, del melocotón, la pera y la manzana en la exportación, porque la manzana empieza a salir en agosto cuando no estamos nadie aquí. Nosotros tenemos la idea de que las manzanas están en invierno, ¿verdad? Pero es que se recolectan en verano, y luego hay algunas manzanas que duran todo el año, pero hay otras que no. Entonces, es una tragedia decir que somos consumidores responsables, que esos agricultores son los nuestros y que cuando llega el mes de agosto nosotros nos vamos. Entonces, desde ahí es por lo que hemos generado unas condiciones de un modelo de apoyo, también apoyo de ir a las fincas a recolectar cuando más dificultades tienen. Siempre hacemos alguna excursión para recolectar arándanos con los compañeros de Extremadura o para recolectar melocotón o manzana en Lleida, que es los compañeros que nos producen la fruta de hueso. Entonces, es importante la apuesta por un modelo cooperativo, pero es muy difícil y muy duro. Cada vez tenemos más competencia de las grandes superficies, porque claro, el mercado ecológico ya se ha puesto de moda, y cada vez es más difícil que haya, incluso entre nosotros, un discurso de agroecología que ponga la producción ecológica al principio y no al final
Hay quien está hablando de agroecología como transición de la producción industrial a la producción ecológica, cogiendo algunos de los aspectos, pero no todos, y si no quitamos los químicos como cuestión número 1 y no trabajamos por la fertilidad del suelo como cuestión número 2, que esas son las dos bases de la agricultura ecológica principales, no podremos ir construyendo esa agroecología que tiene una cadena de temporada, de cercanía, de relación directa con productores o lo más cercana posible, de construcción cooperativa de la relación entre el campo y la ciudad, de recuperación de la brecha de la huella ecológica, cortar la huella ecológica y además recuperar el metabolismo entre el campo y la ciudad que ha sido cortado porque antes había una cercanía mayor y ahora la producción está en un lado, el consumo está en otro, los residuos se generan donde está el consumo que no los necesita y se convierten en un problema en la ciudad, que los incineramos. En Madrid estamos incinerando todos los residuos orgánicos prácticamente, no se está haciendo una separación. Hay un cubo de resto orgánico, pero ni el ayuntamiento ni la ciudadanía nos hemos preocupado de educar bien para que en ese contenedor de orgánico solo haya orgánico y se pueda compostar y lo podamos usar para devolverlo a las huertas o para devolverlo a los jardines o para devolverlo a humanizar esa ciudad en la que vivimos. Por lo tanto, cada vez es más necesario un proyecto de consumo responsable agroecológico que tiende la mano a los productores en un modelo de cooperativa integral. Pensamos que somos un modelo necesario y cada vez es más difícil, no solo por la competencia de la gran distribución, sino también porque donde más difícil está la construcción del consumo es en el cambio de hábitos de la ciudadanía, de nosotros y nosotras mismas, de poner en valor los cuidados en lugar de poner en valor el precio más barato, de no preocuparnos de quién produce los alimentos, en qué condiciones y si tiene salarios y jornadas dignas o no. Y dentro de esa mirada en que ponemos el consumo dentro de la cadena de producción, distribución y consumo y no fuera como el espacio privado, está también la dimensión de los cuidados, porque los cuidados no solamente son cuidar a las personas enfermas, cuidar a los niños, sino también la construcción de este consumo de alimentos, de que haya una compra en según qué sitios, de que haya un cocinado, de que para que nos alimentemos de alimentos frescos alguien los tiene que estar cocinando. Y eso no puede seguir recayendo en las manos de las mujeres, tiene que haber un reparto de cuidados de esas tareas. Los hombres tienen que entrar a la cocina, los niños y las niñas tienen que entrar a la cocina y las mujeres tenemos que salir a otras esferas también. Entonces, eso forma parte también de la mirada en la que estamos reflexionando. La Garbancita tiene una mirada ecofeminista y ponemos mucha incidencia también en el tema de cuidados. Por último, quiero señalar que hemos traído una serie de materiales que tienen un precio pequeño, simbólico en algunos casos. Esta es la revista Tachay que hemos estado elaborando en la Garbancita desde hace muchos años. El último número fue el número 50, que lo hicimos en el año 16. Luego nos hemos sumergido más en otras tareas y no nos ha dado tiempo a hacer la revista, y lo que hacemos es un boletín que hacemos todas las semanas de forma electrónica, en el que están los mensajes de los agricultores, de los consumidores, todo esto que se está contando de la emergencia climática, de qué pasa con el melocotón, qué pasa con no sé qué, ese relato cotidiano de cómo tenemos que colaborar está en esa revista. Hemos traído también el libro de Agroecología y Consumo Responsable, Teoría y Práctica, que aunque es antiguo porque es del año 2006, se tiene de pie perfectamente, porque en los relatos que estábamos construyendo de la alimentación globalizada, industrializada y mercantilizada y de sus alternativas, están relatadas ahí. El libro del movimiento antiglobalización en su laberinto, que tiene ya una mirada caleidoscópica mucho más ampliada. No solo está la agricultura, también está el tema del trabajo, también está el tema de la situación de las mujeres inmigrantes y del modelo de construcción europea, que no he entrado a hablarlo, pero que podríamos desarrollar también, porque de hecho la política agraria común, en lugar de apostar por una transición ecológica justa, en el que pasemos de una alimentación que usa muchos químicos
De hecho, el Pacto Verde Europeo habla de una reducción al 50% de los plaguicidas, o sea, de las sustancias químicas de síntesis y sobre todo eliminar las más contaminantes, de un 50% de reducción de los fertilizantes químicos y de aumentar en un 25% la producción ecológica. Bueno, pues todo eso no ha entrado, nada de eso ha entrado en la política agraria común y además no se ha metido entre las medidas de apoyo para que haya esa transición de los agricultores, no se ha metido la agricultura ecológica en los ecoesquemas centrales de la política agraria común y se le ha destinado menos dinero que en la política común anterior. Es decir, es de locos. En lugar de estar ayudando a los agricultores familiares a que hagan esa transición necesaria porque les han metido en una agricultura industrial que solamente beneficia a la distribución y a la industria, en lugar de ayudarles, estamos generando las condiciones para su desaparición. Porque cuanto más se industrializan y cuanto más se meten en producciones de mucha inversión, cada vez tienen menos condiciones para poder vivir, porque además el precio de venta de sus productos cada vez está más bajo y la subvención no alcanza a compensar las dos cosas. Entonces, o hay un cambio de modelo o no hay modelo de agricultura familiar. Lo que va a quedar es la industria y grandes corporaciones controlando tierras, que ya lo están haciendo. Entonces, la política agraria común no ha recogido nada de ese Pacto Verde Europeo. Y es importante que al menos seamos conscientes y trabajemos por eso. Toda esta literatura que traemos aquí es precisamente para eso. Y bueno, ya lo último que os quiero presentar es la pirámide de alimentación, actividad física y afectos que hicimos en la Garbancita en un grupo que articulamos escuela y consumidores para llevar a los más pequeños un modelo que fuera comprensible, con imágenes de cuál es la dieta saludable y ecológica que tenemos que tener, pero no solamente la dieta, sino también la actividad física y también la dimensión afectivo-emocional. Es decir, la alimentación se sale de lo que es solo nutrientes. Somos un organismo vivo que también interactúa con otros seres humanos, que también vive en un mundo que interacciona con animales, con plantas y que a la vez tiene que construir un mundo mejor y ser feliz. Entonces, desde esa mirada, esta pirámide está reflexionando sobre cuáles son los aspectos para favorecer ese mundo más justo y más solidario y más agroecológico y las miradas individualistas y que lo que hacen es precisamente impedir ese desarrollo. Y como necios dejamos de contemplar que esta tierra gobernada